Bueno, señores, vamos a ver, hablando de seguridad. La Ley de Seguridad Ciudadana, como saben, esta ley, aprobada por el Parlamento cuando tenía mayoría absoluta, el Partido Popular ahora mismo está cuestionada por la oposición, hasta el extremo de que unos quieren derogarla y otros quieren modificarla totalmente, o en gran medida. Esta ley se va a debatir nuevamente, con todas las modificaciones que pretenden los grupos de la oposición, con muchas enmiendas, pero claro, que puede quedar hasta desvirtuada. Podemos, PSOE, PNV, están negociando la derogación total. Vamos a ver en qué queda. Insisto, a ver en qué queda la cosa. José Luis Pérez, ¿qué quieren concretamente hacer de esta ley los grupos de la oposición con sus enmiendas? ¿Quieren descafeinarla hasta el extremo de que no sirva para nada? Sí, de momento lo que quieren efectivamente es derogar en la práctica la mayor parte de esa Ley de Seguridad Ciudadana a la que la izquierda denominó la Ley Mordaza. Y efectivamente, lo apunta también el periódico, Partido Socialista, Podemos y PNV, de hecho han comenzado ya esa tramitación, ese diálogo para tratar de tumbar la Ley Mordaza. La verdad es que suman, porque el Partido Popular ha perdido el comodín de Ciudadanos porque están en ese proceso casi de divorcio y por tanto PSOE, Podemos y PNV podrían sumar los votos suficientes como para tumbar esa y algunas de las otras leyes fundamentales para el Partido Popular que se aprobaron en la anterior legislatura en la que tenían mayoría absoluta. Con todo y con eso, lo cierto es que desde el punto de vista ideológico el PNV y Podemos, al menos aparentemente, son como el agua y el aceite. No casan demasiado bien, pero pueden unirse. Han comenzado, de hecho, el diálogo para tratar de echar abajo esa ley aprobada en la época, insisto, de mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Y cuál sería la propuesta en este capítulo del partido de Pablo Iglesias, al que tienen en sus pantallas, de Podemos? Pues vamos a ver cuál es la ley de seguridad, bueno, la ley en este capítulo más que de seguridad de la que habla Podemos. Dicen, por ejemplo, eliminar la presunción de veracidad en la declaración de un agente de los cuerpos de seguridad, de la que ahora gozan. Dicen también los actos violentos aislados que se produzcan en una manifestación no son motivo suficiente, no serían, esta es la propuesta de Podemos, no serían motivo suficiente para disolver esa concentración. Es decir, que si hay un tumulto, una pelea, una agresión en esa manifestación, no sería motivo suficiente para disolverla. Obligación de anunciar por megafonía las cargas policiales. Lo cierto es que esto se hace ya, se hace con habitual frecuencia prácticamente en todas las concentraciones de este tipo. Además piden, ya al margen de lo que serían los propios actos de seguridad, piden que los DNI y los pasaportes sean plurilingües, que llevemos un libro en el pasaporte o que llevemos un DNI mucho más grande. Y también piden que las identificaciones, cuando la policía habla con su central a pie de calle, cuando está identificando a algún sospechoso o alguna persona a la que han parado para pedirle la documentación, que esas identificaciones no se basen, las descripciones no se basen en el color de la piel, no se basen en los rasgos faciales, étnicos o en los rasgos raciales, de manera que tendrían, insisto, en condicional, es la propuesta de Podemos, tendrían que tentarse mucho, tendría que pensar mucho cómo describen a un sospechoso. A lo mejor en un momento, digamos que de tensión, no es el mejor momento para pensar exactamente con qué términos hay que definirlos, pero esa, insisto, es la propuesta de Podemos. Bueno, vamos a ver, tenemos a José María Benito, que es miembro del sindicato de la Unión Federal de Policía, inspector de policía además. Imagino que ustedes estarán viviendo esto con cierta perplejidad por un lado y también cierta inquietud. Claro, porque ustedes están de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana. Sí, qué duda cabe que nos está causando bastante perplejidad. Primero por el título de la ley, como la denominan, Ley Mordaza. Esto nada tiene que ver con una ley mordaza ni nada que se le parezca. En segundo lugar, porque quienes están proponiendo cambiar esa ley, a mí me da la sensación de que no han leído la ley. O no la comparan con otras leyes administrativas similares en las que la policía ejerce una labor no penal, sino una labor administrativa, que es lo que regula esta ley fundamentalmente. Por ejemplo, dicen lo de la presunción de veracidad. A nadie se le ocurre poner en cuestión cuando un guardia civil nos pilla con un radar en la carretera porque vamos a 140 o nos hace una prueba de alcoholemia y damos positivo, que nos multe. Esa presunción de veracidad que se le da al guardia civil que nos denuncia por un exceso de velocidad es la misma presunción de veracidad que se da a la policía cuando actúa administrativamente y coge a un chaval con una navaja, con una pistola en la calle o consumiendo drogas en la vía pública. Sí. Es decir, la misma. Es decir, yo no sé por qué en una ley o en unos casos estamos
bueno, pues diciendo que está muy bien y que hay que perseguir precisamente a los infractores porque causan heridos, porque causan daños, porque causan incluso muertos, y en esta ley que produce los mismos efectos que puede producir los accidentes de tráfico o porque la gente que va en unas condiciones que no debe ir, pues se critica de esta manera. La verdad que no lo entendemos. Es verdad que la ley hay que modificarla en algunos aspectos, es decir, aspectos en los que nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, pues ese registro que no está regulado de infractores, pues no tiene ninguna cobertura jurídica hoy en día, ni tiene ningún sentido. Un registro de infractores que se pretendía hacer, que no se ha hecho, por cierto, sí, pero no tiene ningún sentido. Pues quizás eso sí que habría que modificarlo. Por ejemplo, el registro o las identificaciones de los consumidores de prostitución en la vía pública. Tampoco tiene ningún sentido. Si no está penada, bueno, pues busquemos otra fórmula. Pero esas cosas no le interesa a Podemos. Son cosas nimias. Podemos no quiere retirar nada de eso. Pero por otra parte, ni les molesta. ¿Esto qué es lo que regula? Es decir, no modifica, esta ley de seguridad ciudadana no modifica ninguna ley como es la ley de derecho de reunión y manifestación, una ley orgánica porque regula derechos fundamentales. Al contrario, lo que hace es precisamente asegurar que esa ley se cumpla. Quiero decir, por ejemplo, la ley de reunión y manifestación dice que una manifestación, cuando se convierte en violenta, inmediatamente deviene en ilegal, en manifestación ilegal. Eso lo dice la ley, no lo dice la... Y la policía interviene en función de esa circunstancia. Claro, es decir, y no tiene que anunciarlo por megáfono. Claro, como la guerra de Gila que decías tú, cuidado que somos el enemigo, vamos a disparar por megafonía. Ahora decimos, no, si es solo una persona, dice Podemos. Ahora, si es una persona o es un grupo pequeño los que alteran esa manifestación, pues no hay que disolverla. Bueno, pues es que modifiquen ustedes luego, por la ejemplo, ley. La posibilidad de que en circunstancias actuales tan complicadas como las que vivimos, con una amenaza terrorista latente, de forma permanente, el que dos policías de servicio puedan cachear a un sospechoso. Hombre, eso lo faltaba. Pues no sé, ya sea blanco, negro, amarillo, azul, no sé, me da igual. Mira, porque crean que es sospechoso de portar armas o algo, eso es tan grave como para... Eso coarta la libertad de movimiento, o de expresión, o de libertad, en absoluto, o de opinión. Pero si es que la ley de seguridad ciudadana, la ley de protección de la seguridad ciudadana, regula aspectos que hasta ahora no estaban regulados. Por ejemplo, se persigue el botellón. ¿Cuántas veces hemos hablado del botellón y de los peligros que entraña el botellón? De la posesión de armas y tenencia de armas en la vía pública, del consumo de drogas en la vía pública. ¿Queremos derogar eso? Pues convertiremos nuestro país, no sé, en un país caótico, ¿no? En cierta medida, ¿no? Claro. Hasta ahora no había ninguna forma, porque penalmente es verdad que no había ninguna forma de atajar el consumo de drogas en la vía pública, no es delito, ni había posibilidad de atajar el botellón, no es delito, pero administrativamente sí que se pueden y se deben poner sanciones cuando esas conductas se dan en la vía pública. Y se puede evitarlo porque está molestando a gente. Claro, pero me parece que es la primera vez en una normativa de seguridad ciudadana en la que se delimita bastante lo que es un cacheo, porque eso es una situación muy agresiva para un ciudadano. Oye, te paran porque es sospechoso y someterte a un cacheo es muy agresivo, pero hasta ahora no estaba eso modificado. Y luego la figura de la retención, que es algo que siempre hemos cuestionado, porque tú siempre estás o en libertad o detenido. Y sin embargo siempre había ahí un colchón que se utilizaba, y en este marco legal que ahora se quiere tumbar, y que si no, corrígeme, creo que se acota el tiempo que tú puedes estar en una figura de retención, y si no, tiene que haber una justificación que tiene que llevar al juzgado. Yo creo que eliminar esas dos figuras sería bastante atraso. Y luego ya no te cuento ya en la tercera derivada, y ya que tú eres policía, esa herramienta que ponía encima de la mesa esta normativa, y todavía está vigente, para blindar un poco la seguridad del propio agente cuando trabaja, en lo que es de coger la imagen del policía cuando está trabajando y se pueda divulgar en redes con un objetivo claro de ir contra ese policía. Pero que fíjate que hasta eso se ha malinterpretado, porque esta gente que quiere derogar la ley, estos partidos políticos han criticado, es que ya no se puede grabar a un policía. No dice eso la ley, por eso digo que algunos que no se han leído la ley. La ley lo que dice es que los periodistas, por supuesto, pueden grabar las manifestaciones. Porque tú estás cubriendo una información. Su trabajo está cubriendo y está grabando el momento en el que hay una carga policial. ¿Qué es lo que se está diciendo? Lo que no puede un manifestante es grabar imágenes de la policía para luego colgarlas en las redes sociales, perseguirles, presentarse a su domicilio y acosar a la familia y acosarle al mismo. Es decir, eso es lo que no es permisible. Si también en eso están en desacuerdo, pues no, si están en desacuerdo, lo que pasa, José María, que a mí me parece, seguramente si se analiza punto por punto la ley de seguridad ciudadana, pues a lo mejor hay aspectos que son cuestionables. Pues, esto es una enmienda a la totalidad. Entonces, descontando lo que quieren es derogarla totalmente. Quieren derogarla. No es arreglarla. No. Descontando que no sé a quién se le
habrá ocurrido la idea del anuncio por megafonía de las cargas policiales, que es verdaderamente delirante, pero a mí hay dos cuestiones que me llaman mucho la atención. Claro, si tú ves punto por punto todo lo que hemos repasado y todo lo que se le exige a la policía que cambie en su comportamiento, pues da la sensación de que tenemos una policía que carga indiscriminadamente, que verdaderamente ejerce la violencia sin ningún tipo de control, que además puede tener en sus conductas en las manifestaciones algún tic incluso xenófobo. Eso es lo que se desprende de lo que hemos visto ahí. Luego creo que hay una cosa que se olvida, que tú has resaltado muy bien. Una cosa es el derecho a la manifestación y otra cosa es el derecho a la manifestación violenta. El segundo no existe, la manifestación violenta. Y luego otro aspecto que también es interesante destacar es que, y lo vimos el otro día en el tema de Bilbao, hay gente que cree que cuando un policía se pone un casco, lleva su escudo, su porra y sus botas, que para él es lo más fácil del mundo estar soltando palos, y es una cosa comodísima. Y bueno, de hecho, estamos viendo el enorme... ha pedido la posibilidad, claro, creo, si el enorme número de heridos de que hay poder dentro disparar de la bolas de goma, en situaciones como las que se vivieron otro día, en los aledaños del Estadio San Mamés. Claro, esa comunidad autónoma prohibió, igual que Cataluña, por los ciertos, fueron las dos comunidades autónomas que lo hizo, en el uso de material antidisturbio, como eran las pelotas de goma, y las consecuencias las vimos el otro día. A ver, Martu, quería preguntarle sobre las escuchas, y tenemos ahí, las escuchas ilegales por parte de los Mossos, quiero preguntarle a Benito y también a saludar a Fuster Favor. Para que el debate no sea monocolor, que sea debate, ¿no? Sí. Yo no creo que la ley Mordaza haya que derogarla entera, pero sí creo que la ley Mordaza tiene muchísimos puntos muy delicados. El primero, el año pasado, 2017, se recaudaron 13,5 millones de euros, 13,5 millones de euros en multas amparadas por esta ley. Es una barbaridad. Multas del siguiente tenor. Coche de la policía municipal de un pueblo aparcado en plaza de minusválidos. Esto, o aparcado en lo alto de la acera, o aparcado bloqueando un garaje, lo hacen mucho. Los que tendrían que cumplir las normas mejor que nadie, lo hacen mucho. Lo hemos visto todo. Y parado en doble fila para bajarte a sacar dinero del cajero, que lo hacen. Ciudadano que pasa por allí y dice, hombre, y pone en Twitter, el coche de la policía municipal en la plaza de los minusválidos, 800 euros de multa. Eso es la ley Mordaza. 13 millones. ¿Eso es así? Sí, no, 13,5 millones. Es un caso real que estoy contando. Yo si eso es así. 13,5 millones de euros. Diga que un coche de la policía está en una zona de inválidos puede ser multado. Sí, pero mira, Martu, no nos quedemos en la anécdota. Bueno, 13,5 millones de euros no es una anécdota, es mucho dinero, ¿eh? ¿Y cuántos han recaudado por infracciones de tráfico? No lo sé. Es que pero las infracciones de tráfico las justificamos. No son para recaudar ninguna de las dos, ni la ley de tráfico ni esta ley es para recaudar. Pero la diferencia es que si a mí me ponen una multa yendo deprisa puedo matar a alguien, bien puesta está, pero que yo le ponga una foto de que los guardias están en doble fila porque están tomando café en el bar y me pongan una multa solo perjudica al guardia, no a mí. Y segunda cuestión que te voy a comentar, y que es muy importante. Todas las actuaciones amparadas en la Ley de Seguridad Ciudadana están sometidas al respaldo judicial. Es decir, cualquier ciudadano que no esté de acuerdo, no solo ya con una sanción, sino... Pero hay que pagarse un abogado. Hay que ir al hombre, tener conocimientos legales para irte a jugar... Derecho administrativo, igual que recurres una multa de tráfico, puedes recurrir una multa de la Ley de Seguridad Ciudadana. Me parece muy oportuno que saques esos temas, porque es verdad, si eso se puede mejorar, pues claro, es que hay cosas mejorables. Es que esa ley la impuso el PP con su mayoría absoluta y nunca una ley de se puede enmendar, eso todo se puede enmendar. Eso no es cafeína. Pero yo le ¿es mejor esta ley o era mejor, no sé, por comparar? ¿Qué era mejor, la ley Corcuera o la ley de Seguridad Ciudadana o esta? Lo que hay que hacer es hacer este tipo de leyes consensuándolas y procurando que no se te vaya la mano para que luego te la echen a tierra cuando pierdes.